¿Cómo te va? Dios te bendiga muchísimo. Mi nombre es Julia Miseli, soy pastora de la Iglesia del Centro y doy gracias a Liliana que me invitó a poder estar eh, compartiendo esta reflexión sobre mi identidad en Cristo. Yo vengo de una familia tradicional, papá, mamá, mis hermanos. Recibió una educación bastante rígida en cuanto a valores morales, no religiosos, sí eran creyentes nominales, sí, pero no eran prácticos. Pero en mi casa mamamos valores. Y mis padres, tanto mi papá como mi mamá, fueron formando en mí el carácter, fueron formando en mí los valores, fueron inculcándome eso, como todos los papás, ¿no? Porque cuando un niño nace, un bebé nace, los padres son los encargados de escribir, son como un libro en blanco, donde los padres van a escribir sobre ese libro y van a escribir en los primeros años hasta que ese bebé ya creció y después va a caminar por la vida en forma independiente. Pero nuestros hijos son el producto de lo que nosotros hemos hecho en ellos. Ahora, cuando ese producto no es bueno, es porque en algunas cosas hemos fallado. Es interesante pensar que lo que recibimos de niños, lo recibimos aquí en nuestro cerebro, en nuestro corazón, como si fuera el disco rígido de nuestras vidas, ¿no? Y eso nos va a marcar para el día de mañana. Recuerdo cuando tenía 39 años, quedó viuda. Hablando con una amiga mía, le pregunto, le digo, llorando, le digo, Sandra, la verdad que no sé para qué estoy en este mundo. Tengo 39 años, no he hecho nada, no tengo hijos, quedé viuda, pasaré por esta tierra sin dejar ninguna huella, no sé para qué estoy acá. Tenía un sentimiento de dolor, de incertidumbre, de no saber qué hacer, no saber para qué había venido acá a la tierra. Y al tiempo, a los años, a los 43 años, me convierto. Y ahí mi vida comienza a cambiar. Yo tuve un papá que en esa época, ahora con mis 62 años, por supuesto que no lo juzgo, ¿no? Pero en algunas cosas él me daba lo que había recibido. Y fue un papá muy rígido en cuanto a disciplinas y conceptos, y también un papá que no te animaba mucho, sino que te descalificaba. Entonces él me decía, vos no estudies porque no vas a poder, vos no hagas esto porque no tenés cabeza, vos no hagas lo otro porque... Y pasé toda mi vida creyéndomelo. Todo lo que estudiaba nunca lo terminaba. Terminé la secundaria, comencé a estudiar abogacía, hice el ciclo básico, pero después no terminé la carrera. Hice un año solo de abogacía, lo que estudiaba nunca lo terminaba, porque me había quedado eso que me había dicho mi papá. Yo no iba a poder llegar, nunca iba a poder lograr el objetivo. Y de verdad que lo creí. Pero, cuando me convierto, tengo el descubrimiento maravilloso de mi Padre Celestial. Yo conocía o creía que conocía a Jesús. Después lo fui conociendo y lo sigo conociendo hoy, ¿no? Pero Jesús me lleva al Padre. El pasaje bíblico maravilloso que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre si no es por mí. Y yo lo tomé.
y transité ese camino, quise conocer a nuestro Padre Celestial. Y ahí empezó a cambiar mi vida. Ahí empecé a tener otra identidad. No la que habían impregnado, la que habían puesto mis padres, sino que yo tenía una nueva vida en el Señor. Era como si tuviese un nuevo ADN. Un ADN espiritual, como lo dice la palabra, ¿no? Ese ADN que dice en Juan 1, 12 y 13. Dice, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Yo había sido engendrada espiritualmente, tenía una nueva identidad en Cristo y me lo creí. Así como en un momento le creí a mi Padre terrenal, que lo amo, Él está en el cielo ahora con el Señor, y después pude entender que Él me daba lo que Él había recibido también. No es que estoy juzgando a mi papá, ¿sí? Ni a mi mamá de ninguna manera. Eso ya está sano en mi corazón y puedo hablar libremente de ese tema, ¿sí? Y esto te lo quiero también decir a vos. Si tu pasado te duele, si tu infancia no fue sana, si todavía venís arrastrando cosas del pasado que te impiden que vos puedas descubrir o que puedas vivir una vida libre en el Señor Jesús, revé eso, revélo, ¿sí? Y pedile al Señor que sane tu corazón, que sane tus emociones. Bueno, volviendo al tema entonces descubro a nuestro Padre Celestial. Y ahí es lo que creo en esta palabra que dice Juan 1, que yo soy engendrada por la voluntad de Dios. Tengo un nuevo nacimiento, una nueva identidad en Cristo. Y eso me hace creer lo que Dios dice de mí, creerle a Dios, creer que Dios tenía un propósito en mi vida y que lo que Dios quería para mí era maravilloso, que lo que Dios quería para mí era lo que Dios había preparado desde toda la eternidad para mi vida. Y empecé a transitar ese camino con Él, empecé a creerle a Él. Por supuesto que no fue mágico, Dios tuvo que trabajar en mi corazón, ¿sí? Cuando la palabra de Dios nos dice en Corintios 5, ¿sí? 17, que nosotros somos nuevas criaturas, que ahora estamos unidos a Cristo, que somos una nueva creación. Eso significa que en Cristo tengo esa vida que yo necesito para transitar. En Cristo tengo todo lo que yo necesito para ser victoriosa en lo que el Señor me manda hacer. Las cosas viejas van pasando y Cristo el Señor hace todo nuevo. No es que pasan de un día para el otro. Dios no es un mago, Dios es Dios, que va trabajando en nuestro ser interior y nos va llevando como un papá amoroso a ese plan perfecto y eterno que Él tiene para cada una de nosotras y de nosotros. Amén. Entonces, en ese transitar con el Señor, en ese tomarme de la mano de Jesús que me llevaba al Padre, yo empecé a ver en el Padre Celestial, en mi papá y en tu papá, a ese Padre amoroso que me decía, Julia, vos podés. Julia, yo puse todo el potencial en vos para que vos hagas todo lo que vos quieras hacer, que no te limites. Volá, volá, porque todo lo que necesitas para desarrollar tu propósito en esta vida, lo puse cuando te engendré, cuando te di vida. Y de verdad, mis hermanas y mis hermanos los creí. Yo lo creí. Le creí al Señor lo que el Señor estaba diciendo de mí. Y eso me ayudó a poder superar mi pasado y a empezar a transitar ese camino de la mano del Señor
en donde todo lo que empezaba lo iba terminando. Y que tenía a alguien al lado mío, en mí, sobre mí, que me alentaba. Vos sabés que yo le digo siempre a mis hijos espirituales, porque el Señor me dio muchos hijos espirituales, ahora te voy a contar esa parte, que el mayor admirador que tenemos es el Señor. El mayor admirador que vos tenés es el Señor, el que te está aplaudiendo, el que te está animando, y aún cuando te caigas, Él está ahí para sostenerte. Jamás el Señor te va a dejar tendida o tendido. El Señor siempre te va a levantar, te va a animar, y si te tiene que exhortar, porque el Señor nos exhorta, es papá, nos va a exhortar en el amor. Amén. Bien, luego que conozco al Señor, que empiezo a entender mi identidad en el Señor, que empiezo a entender cuál era el propósito de Dios en mi vida. Yo creo que el propósito mayor de Dios en mi vida es haberlo conocido a Él. Es el propósito más espectacular, más auténtico, más genuino, porque Dios siempre se ha querido dar a conocer a cada uno de nosotros, y nosotros lo hemos esquivado. Dios siempre ha estado ahí, y nosotros es como que Dios quisiera abrazarnos y nosotros nos corríamos, cuando ese fue mi mayor propósito, ¿no? El haberlo conocido, el encuentro con Cristo, que cambió mi vida para siempre, que quedó impregnada en mi ser y que fue el pie para que se desarrollara todo en mi vida. Ese encuentro con Cristo, ese encuentro genuino con el Señor, el Cristo de la gloria, hizo que mi vida se abriera y que yo viera en esta vida que me proponía el Señor un abanico llena de cosas, de promesas, en donde yo podía tomarlas y hacerlas realidad. Así que una vez que me convierto, que empiezo a entender todo esto, que empiezo a experimentarlo al Señor, empiezo a entender para qué estaba aquí. Para adorar al Señor. Todos hemos nacido para adorar al Señor, amén. Pero también con dones que el Señor ha puesto en vos y ha puesto en mí. ¿Para qué? ¿Para guardarme? No, para darlos. Empiezo a servir al Señor en los hospitales, en las calles. Empiezo a predicar el Evangelio. Empiezo a sacar lo que Dios había puesto en mí y darlo a los demás. Empiezo a dar ese amor que el Señor me había dado. Empiezo a llevar a Cristo a la gente que estaba como yo estaba, perdida, dolida, sola, abandonada, sin propósito, sin metas. Y la gente comienza a recibir del Señor. La gente comienza a experimentar al Señor. Y empiezo a ir a los hospitales y ver en cada enfermo el rostro del Señor. En cada necesidad, la mano de Él, del Señor. Y esto es maravilloso, hermanos, porque mi identidad en Cristo es hacer lo que Jesús hace. Jesús dijo: mi Padre trabaja, yo trabajo. Y nosotros, los hijos de Dios, tenemos que decir: Jesús trabaja, yo hago lo que Jesús hace, yo hago lo que el Padre quiere. Porque Jesús vino a cumplir la voluntad del Padre y nosotros tenemos que cumplir la gran comisión. ¿Cuál es nuestra identidad como cristianos? Bueno, la identidad te lo da el Señor, el ser hijos de Dios, el saber que tenemos una misión aquí en la tierra, un propósito eterno de Dios para que podamos dar, para que podamos
dar ese tesoro maravilloso que tenemos en nuestro corazón, que se llama Jesucristo. Y eso hace que mi identidad se afirme en el Señor. Eso hace que yo realmente pueda decir que soy un nacido de nuevo, no engendrado de carne ni de sangre, sino engendrada por la voluntad de Dios, que he recibido un nuevo nacimiento, que me hace entender los principios del Evangelio del Reino, que me hace comprender que no estoy aquí en la tierra, porque sí, estoy en la tierra con un fin, con un propósito. Un propósito. A mí el Señor me llama a los hospitales, a la gente, a la consejería pastoral, a estar palpando lo que la gente está sufriendo, a estar acompañando en un proceso de sanidad a mucha gente que está dolida, que está angustiada, y a orar por ella, a orar por los enfermos, a orar por los enfermos. Me siento identificada con el Señor en esto, porque Él oraba por los enfermos, porque Él se desvivía y se desvive por la gente, porque Él sigue empecinado en mostrar su amor a la humanidad. Pero el amor de Cristo se muestra a la humanidad a través de su iglesia. Es la tarea que tenés vos y la tarea que tengo yo. El amor de Cristo, los lazos, las cuerdas de amor, somos vos y soy yo. Mi identidad en Cristo es ser su hija, haber nacido de nuevo y servirlo a Él con pasión, con responsabilidad, con entrega, haber entendido en mi cabecita y en mi corazón que lo que me puedo llevar en esta vida es el decirle al Señor, Señor, por lo menos lo intenté. Por lo menos intenté hacer lo que vos me pedías. Hoy, con 62 años, tengo un grupo de oración por los enfermos, el Ministerio Malaquías, que visita 5 hospitales. Dentro del Ministerio Malaquías hay ramas que salen a los hospitales, ramas que salen a las calles, a los trenes, a los geriátricos, un grupo de vigilia de hermanos que oran, interceden, hacen vigilia. El grupo de oración de Malaquías continuamente está orando, y Dios me concedió un montón de hijos espirituales. Yo me siento una mamá con cada persona que se acerca a mí, con cada persona que Dios pone en mi camino, con cada joven y aún con cada persona mayor. Tengo una señora de 80 años que hace muy poquito se convirtió y me dice que yo soy su mamá. Y yo me siento honrada. Eso hizo que yo pudiera, todo esto es producto de lo que Cristo hizo en mi vida, de lo que Cristo hizo en mi corazón, de la identidad que me dio el Señor y de haber entendido el propósito de Dios en mi vida. Espero que te haya servido esta reflexión. Oro para que puedas encontrar esa identidad en el Señor, como la encontré yo. Oro para que el Señor te bendiga con toda bendición, y que vos puedas descubrir cada día a ese Cristo precioso, a ese Señor amoroso que te lleva al Padre, a ese Padre que te ama con amor eterno, que no escatimó a su propio Hijo para acercarse a vos y decirte que te ama, y que daría todo por vos. Te amo y te bendigo en el Señor.